su arboleda. Ese lago tan particular que atrapa a propios y ajenos. Una historia que nació hace mucho tiempo. Fuimos a visitar al profe Guzmán para que él mismo nos cuente sobre la historia del Parque de Mayo. La historia del Parque de Mayo podemos remontarla hace más de 100 años. Todo esto salió por un decreto allá por el año 1909 en la gobernación del coronel Sarmiento, ¿no? Carlos Sarmiento, que no tenía nada que ver con don Domingo Faustino Sarmiento, lo que muchos creían, ¿no? Este coronel Sarmiento, él tuvo la grandiosa idea de hacer un lugar verde, el primer espacio verde grande de la provincia, porque las otras plazas eran siempre para homenajear a algún prócer. Cuando se comenzó a hacer este parque, bueno, se mandó a licitación, se pidieron varios millones de pesos, 2.8 millones de pesos en oro para construir esto. Y la primera obra escultórica que hubo ahí fue un obelisco. Se ubicaba exactamente a donde ahora está la estatua de San Martín. Y atrás habían ubicado otra estatua que había llegado acá a San Juan por 1909. Fue la estatua nada más ni nada menos de la Estatua de la Libertad, que lejos de que lo que muchos creían que venía por el Oro, en realidad venía precisamente a San Juan, porque en su libro figura 9 de julio de 1816, o sea, nada menos que la estatua que simbolizaba el Día de la Independencia. O sea, si tenía ese grabado era porque venía para acá, para la Argentina, no era que iba a San Juan de Puerto Rico, como se cree la creencia popular. Esta estatua, posteriormente, cuando traen otra más preponderante, que fue la estatua de nada menos de San Martín, esta estatua inmediatamente pasó a depósito un tiempo y después fue dada a Pocito, donde se encuentra hasta nuestros días, ¿no? En plena plaza de Pocito. Esta estatua de San Martín, que se encuentra actualmente, y esa fue ubicada en 1910, ahí, y es una réplica, en realidad no es una estatua original. La estatua original se encuentra en Buenos Aires, en la Plaza San Martín. El autor es Daumas, se basó en un modelo de él, hicieron esta réplica para traerla acá. La estatua original datada en 1869. Tenían un debate en qué estatua hacían. Esta, la de Daumas, o la que estaba en Boulogne-sur-Mer de San Martín, que es muy similar. Tiene una particularidad, que está fuera de los contextos de lo que era construcción de estatuas, de ecuestres. Porque la construcción de estatuas de ecuestres consistía en este detalle. Si el general que estaba, o el prócer que estaba sobre el caballo, sus 4 patas asentaban sobre sus pies, quería decir que había muerto en su lecho de muerte, había tenido una muerte natural, después de viejo, ¿no? Si sus 2 patas estaban levantadas, había muerto en combate. Y si tenía una pata levantada, había muerto por heridas de guerra posteriores. Cosa que a San Martín sabemos que no le sucedió. O sea, salía un poco de lo convencional, de lo que eran las estatuas tradicionales de la época. O sea, están levantadas, erguidas sobre sus 2 pies, sobre sus 2 patas delanteras o manos delanteras, y simbolizaba que es un general que ha muerto en batalla, y realmente ahí el desfasaje que tenía, pero le daba una grandiosidad al prócer que era Así como especial. Comenzamos a conocer sobre la estatua de San Martín en el parque, también deseábamos saber sobre el resto de las estatuas que hay allí. Preste atención, tal vez pasó por ahí y nunca lo supo. Del resto de las estatuas del parque se ha hecho un relevamiento recientemente. De las 12 que se encuentran, hay 8 que no tienen placa. Y en eso se hace muy difícil la identificación. Hay una muy característica que está desproporcionada en su base, porque tiene una base muy grande y la estatua muy pequeña. Una señora con una antorcha en la mano. En realidad simbolizaba un grupo escultórico de 4 estatuas que se encontraban en la antigua Casa de Gobierno, enfrente de la Plaza Central, que era esta estatua que quedaba en el parque, es la ciencia. Las otras eran el comercio, la tecnología y las matemáticas, ¿no? Que simbolizaban todo un grupo escultórico. Las otras, lamentablemente, se han perdido en el tiempo y nos ha quedado esta desproporcionada ahí, que se iban a llevar todas. Pero esta es la que ha quedado ahí. Lamentablemente no carece de la placa y de la referencia histórica, ¿no? Pero se tiene bien claro cuál fue el origen de esta estatua. Ahora vamos a un grupo escultórico que simbolizaba un homenaje a Francia prácticamente, porque esa parte del sector del parque es muy típico de un origen francés, con sus calles curvas. Y esas calles curvas simbolizaban un parquizado francés. Y estas 2 estatuas que se encuentran sobre en una fuente, cada una, son 2 mujeres acostadas, no son ni nada más ni nada menos 2 réplicas de 2 estatuas que se encuentran en las fuentes de Versalles, en la salida de Versalles. En las fuentes se encuentran esas 2 estatuas y son réplicas exactas en bronce.
fueron traídas homenajeando a la República Francesa y ese paseo francés. Como anteriormente comentamos, ahí estaba nada menos que la Estatua de la Libertad, que era de origen francés también. Era todo un grupo escultórico que simbolizaba un homenaje a la Francia. Vamos a otra estatua muy característica, muy llamativa. La Niña Sarmiento. Aunque no se note, está en el granito, está marcado que dice la Niña Sarmiento y simboliza nada menos que la dedicación de una mujer hacia la escritura. Esta fue ubicada en los años 40 ahí, y simbolizaba nada más y nada menos que la mujer llevando inicios hacia la educación y una niña iniciando en este camino. Muchos hasta pensaron que simbolizaba una nieta de Sarmiento en su momento, ¿no? Como era la Niña Sarmiento, ¿no? Pero en realidad no, es simplemente una niña común y corriente que simboliza a la mujer estudiando, ¿no? La mujer hacia el progreso y hacia un futuro. Hay una serie de estatuas que fueron características de la zona que antiguamente no estaban en ese lugar originariamente. Hay una que es de Buenaventura Luna. En ese lugar anteriormente había estado la estatua de Anacleto Gil, gobernador e interventor de la provincia y ministro, y fue desplazada. Y fue colocada la de Buenaventura Luna por una orden municipal allá por los años 50, poco después de la muerte del poeta y escritor Jachayero, fue ubicada esta estatua de Buenaventura Luna ahí. Ese sector anteriormente pertenecía al lawn tenis. O sea, la estatua se ubicaba dentro del lawn tenis. Cuando se cedieron los terrenos y fue delimitado, quedó afuera la estatua, ¿no? Pero en su principio estuvo ubicada ahí. Y la idea era ubicar a tanto personajes de la cultura, como podía ser Buenaventura Luna, como podía ser Beruti, que se encuentra en el Paseo de las Palmeras. Que ese sector ya no es francés, es un sector tipo inglés, porque sus calles son rectas, van hacia un centro, se concentran en una sola plazoleta, en el sector de las Palmeras. O sea que nuestro parque podemos decir que tiene un sector francés y un sector inglés, característico en la arquitectura de los parques mundiales, ¿no? Y en el sector inglés se encuentra Beruti, un representante de la música, y tenemos un representante de la música, y después vamos a tener un representante de la escritura, como es Pablo Echagüe, que también se encuentra un monumento ahí de él, que estuvo ubicado allá en el año 1947, se cree que fue ese monumento ubicado ahí. O sea, se intenta ubicar todas las artes y todas las ciencias con todo esto, y parte de gente del gobierno, como fue Anacleto Gil. Un monumento muy característico que ha sido el último ubicado en el parque, nada menos que el de Cantoni, que ahora es el Parque Federico Cantoni, se conocía, antes fue el Parque 25 de Mayo. En ese lugar, hasta la década del 80, se encontraba la manija. ¿Qué era la manija? Era un gran arco que decía Parque de Mayo, decía escrito arriba, esa fue sacada de esa manija y fue colocada la estatua de Cantoni ahí por los gobiernos bloquistas allá a mediados de los 80. El gobierno de Leopoldo Bravo ubicó este monumento ahí en homenaje nada menos que a un precursor del partido, ¿no? Y quien ayudó mucho en el emprendimiento y el crecimiento de este parque, ¿no? Ya en la década del 20, él fue uno de los grandes impulsores a la construcción del lago y a la modernización y parquización de todo y la expropiación de los grandes terrenos que tenía, porque eran muchísimo más grandes. Llegó a tener 17 hectáreas en el gobierno de Cantoni todo ese parque. Este monumento del deporte, ubicado allá por la década del 70, 1970, exactamente fue este proyecto, por José Carrieri, el profesor José Carrieri. No es nada menos ni nada más que su forma curiosa, ¿no? Que nos llama la atención. Tiene cinco curvas entrantes, 5 curvas salientes, 5 puntas hacia afuera, 5 curvas hacia adentro, representan los anillos olímpicos. Es más, no solo el monumento en sí, hacia arriba, es la obra, sino todo lo que está en el piso. En el piso tiene los 5 aros olímpicos. Durante el equinoccio de invierno, cuando se produce el equinoccio de invierno, cuando va a comenzar el invierno, se produce un juego de sombras. Y este monumento se proyecta como una sombra formando los 5 aros olímpicos en el suelo, juntamente con la antorcha que estaba conformada, que duró solamente la década del 70, funcionó muy bien la antorcha y después cuestiones de mantenimiento dejaron de utilizarse por el tiempo, intentaron resurgirse en la década del 90 con los mundiales de hockey por ahí,
pero cada tanto se va renovando. Es un monumento muy curioso y es único en el mundo por sus características, monumento al deporte, ¿no?, que tenemos en San Juan, y casi nadie se acuerda de justamente el día del equinoccio de invierno acercarse a ver esta formación de los 5 aros olímpicos en el suelo. Si usted aún no lo sabía, tal vez ahora cuando pasee por el parque preste un poquito más de atención a esas estatuas, a este majestuoso pulmón verde de nuestra ciudad.